Eh, Tal vez comencemos con la doctora Marilis. Eh, ¿Cómo considera usted que el principio de universalidad de acceso a la educación superior ha influido en la calidad de la educación que brindan las IES? No, no se le escucha, perdón, está apagado el micrófono, mi querida. Tiene razón, lo tenía apagado, estaba recién iniciado. Bien, en primer lugar, mi agradecimiento a la Universidad Politécnica Nacional por la apertura que nos da en este espacio, a ti ya por habernos hecho la invitación a la Universidad Técnica de Machala, que en este momento pues está representada por su vicerrector académico. Es importante que estos espacios nos permitan a nosotros, o sea, conocernos más, poder compartir, como dije hace un momento antes de salir al aire, pues con la compañera de la Universidad de Cotopaxi, tuvimos en un momento dado la oportunidad de compartir algo. Bien, ¿qué es lo que sucede en realidad si nosotros entramos al análisis de lo que es el principio de universalidad en lo que tiene que ver con el acceso a la educación superior? En primer lugar, considero de que debemos tener claro lo que significa el principio de universalidad. Yo parto de ese criterio. Hablar de un acceso igualitario, hablar de que todas las personas, todos los seres humanos tenemos derecho a una educación superior, es lo que nos hace referencia a este principio. Pero cuando hablamos nosotros, no solamente nos referimos al derecho a ingresar nada más, sino el derecho a recibir una educación digna, que creo que es lo que todos aspiramos. Por lo tanto, desde este enfoque, el acceso a la educación superior es asumido como un derecho para todos los ciudadanos. Ahora, ahí viene el puente que vale la pena analizar. Vincular este principio con su influencia en la calidad de la educación que brindamos las CIES es otra cosa. Porque la calidad no solo se logra con voluntad, sino sobre todo con un alto grado de responsabilidad para que un buen servicio se ofrezca. Debe contar con todas las herramientas para la generación del mismo. Desde mi modesto punto de vista, el problema no está en escribirlo, sino en hacerlo. Por ello, quiero compartir con ustedes algo muy general de mi universidad, la Universidad Técnica de Machala. Quiero de manera muy global apoyarme en algunas cifras con respecto a mi universidad. Veamos, la Universidad Técnica de Machala tiene una media de oferta para el proceso de admisión desde el segundo semestre del 2012 hasta acá, en que iniciamos con esta nueva modalidad de admisión, hasta el primer semestre del 2020, que está en curso, en 1.230 estudiantes. Esa es la media. En algunos momentos nosotros captamos 900.000 estudiantes, igual que en otros momentos nos fuimos hasta los 1.900 cupos por semestre. Pero ¿cuál es la realidad, en cambio, de la necesidad de la educación superior aquí, en la provincia del Oro? La media también, estimada entre más y menos, nos hace referencia a 6.000 aspirantes. Primera realidad para el análisis, entonces. Significa que la Universidad Técnica de Machala, como institución pública, está atendiendo únicamente un aproximado del 20% de la demanda de la sociedad con respecto a la educación superior en esta provincia. Esta simple relación matemática nos permite entonces entrever que como Universidad Técnica de Machala, nosotros, si vale la pena, estaríamos en deuda con la sociedad orense. Pero también nosotros estamos conscientes que actuar de manera responsable nos obliga a nosotros a no abrir las puertas de una manera, o sea, tan generalizada, aunque esté dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior, hemos asumido los procesos de admisión nosotros. Sin embargo, es necesario señalar que hablar de una capacidad real para desarrollar un proceso de admisión no es tan fácil. Implica contar con el recurso humano, tecnológico e infraestructura completa. Este no ha sido el caso de los matches. En la marcha nos hemos visto obligados a preparar los ambientes pedagógicos para
ejecución del proceso. No fue fácil para una universidad como la nuestra y particularmente para la Universidad Técnica de Machala, que los procesos de nivelación que antes se daban en periodo vacacional, me refiero antes del 2012, cuando las aulas estaban desocupadas, tengan que unirse con los procesos de las carreras. Esto incluso por atender las exigencias de la CNC, amparadas en la LOES, hizo que en el segundo periodo del año 2017, con un incremento de cupos del 21%, porque fue en ese momento en que llegamos a los 1.900 aspirantes nosotros para ese semestre, nos vimos obligados a trasladar parte de los recursos a ambientes externos, parte de esos cursos a ambientes externos, que gentilmente fueron cedidos por otras instituciones de aquí, de la provincia de Loja. Entonces, yo hago la siguiente reflexión. No se trata, por lo tanto, de disponer el incremento de cupos cuando la capacidad de la IES no lo permite, aunque esto implique no poder atender la demanda de la sociedad. Frente a esta realidad es importante traer otra reflexión. Si el hecho de que un estudiante quiera un cupo para ingreso en una IES pública implica una oportunidad real de aprendizaje, no sé qué opinan ustedes. Partamos primero del hecho de que la asignación de cupos a través de las normativas impuestas como resultado de la vigencia de la nueva LOES del 2010, bajo responsabilidad de la CNC, ha tenido defensores y detractores, como consecuencia de los filtros impuestos. Por lo tanto, un estudiante beneficiario de un cupo en base a la meritocracia podría asumirse que tiene una oportunidad de aprendizaje. Pero la oportunidad real de aprendizaje sería cuando el estudiante esté a gusto en la carrera que quiere seguir y ahí es en donde él quiere estudiar. En el caso particular de nuestra universidad, la Universidad Técnica de Machala, hay casos de estudiantes que a falta de cupo en la carrera que él quería seguir, para no quedarse fuera del sistema, se decide por otras carreras, con las cuales en algunos casos no se identifica. Frente a esta situación, la oportunidad real de aprender no estaría ligada con su proyecto de vida. Y estos casos sí se han presentado en nuestra universidad, que aunque no son en porcentajes significativos, sí genera un nivel de afectación en el aspirante a una carrera en la educación superior. Sobre esto, entonces, referirnos nosotros de que el principio de universalidad de acceso a la educación superior ha tenido influencia en la calidad de la educación que brindan las IES, creo que llegamos a un punto de coincidencia. La calidad exige muchos ingredientes. La universalidad, tomada como tal, el acceso abierto sin los filtros debidamente estructurados, puede conllevar, desde mi modesto punto de vista, a que se diera el desperdicio de recursos, quizá. Y algo que pudiera ser mucho más grave, mucho más trascendente en la vida del joven, que aunque decimos que recibimos personas ya adultas, nosotros recibimos todavía en las universidades adolescentes en proceso de ser adultos. Esta realidad, lógicamente, nos trae a nosotros a hacer el análisis, el rol que cumplimos las universidades. Yo he querido de esta manera compartir con ustedes lo que ha significado para la Universidad Técnica de Machala este quehacer. Lo que ha significado sentirnos que nosotros no pudiéramos cumplir como quisiéramos.
Creo que más adelante en el transcurso de este diálogo que recién inicia, podríamos ir topando otros tópicos, podríamos ir analizando otros factores, porque sin lugar a dudas conversatorios como este van a dar la pauta para que las universidades caminemos juntos. Yo quiero decir ya que ustedes han tomado una iniciativa, pero también es cierto que las realidades en las universidades son diferentes, son totalmente diferentes, y creo que por ahí nace un problema grande. Los dedos en la mano no los tenemos iguales, ¿no es cierto? Por lo tanto, las universidades no somos iguales. ¿Cómo vamos a forzar que los 5 dedos de la mano sean iguales? ¿Y cómo vamos a forzar que el caminar de todas las universidades públicas sea exactamente el mismo? Reflexión que queda abierta en este momento. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Espectacular. Muchas gracias. Muy buenas sus reflexiones, mi querida doctora. Ok, mi doctora Pacheco, vamos a continuar con usted. ¿Usted considera que el proceso de admisión actual por parte de la CENESID propende a la equidad social? Bueno, muchas gracias. Nuevamente ratificar ese saludo a cada uno de ustedes. Como había señalado, hemos tenido también el gusto de poder intercambiar criterios, experiencias en pequeños espacios que hemos tenido, pero hoy sin duda el estar inmersos en esta difícil situación que atraviesa el país y el mundo, hemos optado por estos medios y nos ayudan para poder seguir fortaleciendo nuestro quehacer cotidiano y que precisamente es cumplir con esta gran responsabilidad que tenemos como el aportar desde la universidad a todo ese proceso de formación y cumplir con el rol que tenemos como instituciones de educación superior. Quiero, al igual que la doctora Amarilis, compartir algunas experiencias que tenemos como institución. No sé si antes de contestar la pregunta que había establecido ya, me permitieran compartir la pantalla para poder exponer Claro. algunas cifras como institución que sin duda quizá se relacione con la experiencia, con los datos que ha presentado la doctora Marilis, pero como había dicho ella, ¿no? No todos somos iguales, hay que entender que cada institución en particular tenemos una situación específica, desde su composición, su estructura, la concepción misma de la institución y cómo realiza su proceso de formación. Sí quisiera que me permitan Sí. habilitar para poder compartir la pantalla y compartir ciertos datos e incluso que nos llevará a tomar ciertas reflexiones en cuanto a por qué nosotros consideramos que el alcanzar en un momento dado este quehacer educativo buscando la calidad, para ello se necesita de varios aspectos para que podamos cumplir con este proceso de formación de calidad. No sé si es que me ayuda, por Sí. favor. Habilitado, por favor, compártela. Listo, no sé si es que pueden, se observa, ¿sí? Sí, 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 se observa. Gracias. Había tomado incluso los datos que nos ha participado la CENACID a través del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión del país. Como ustedes pueden observar en esta diapositiva, espero que se vea, no sé si es que está claro, ampliarle un poquito más. ¿Cuál ha sido la tendencia en la oferta académica de la UTC? También señalando que la Universidad Técnica de Cotopaxi tiene 25 años en su proceso de vida, ¿no? Y formar parte del sistema de educación superior. Podemos ver ahí cómo ha sido la oferta de la UTC, tanto en el régimen costa como en el régimen sierra.
A partir del año 2018, en el régimen Costa, cuando nosotros realizamos la oferta, ustedes pueden observar que para el sistema de nivelación nosotros manteníamos 1080 cupos como oferta, mientras que en el primer semestre de 2019 decide la Universidad Técnica de Cotopaxi disminuir los cupos para su oferta para nivelación e incrementa los cupos para primer ciclo de carrera. Y en el primer semestre de 2020 podemos observar que incrementamos, hay un incremento muy importante en la oferta académica de la Universidad Técnica de Cotopaxi, de nivelación de 608 cupos a 720 cupos. Hay aquí un incremento del 18.4% y para primer ciclo de carrera hay un incremento de 32.2%. Si totalizamos el total de la oferta para el primer semestre de 2020 con relación al primer semestre de 2019, significa un 27% de incremento de su oferta académica. Entonces, valga lo que decía Jack, ¿no? ¿Por qué la Universidad Técnica de Cotopaxi toma esta decisión? Precisamente porque en la fórmula de cálculo para la asignación de presupuesto cuantifica el número de estudiantes que posee la institución, la diversificación de la oferta académica, la tasa de titulación. Por ello toma la decisión porque como institución consideramos necesario el que se vea reflejado este incremento en los cupos para en lo posterior ver reflejado en la asignación de presupuesto. Sin embargo, vamos a ver en la siguiente diapositiva, por eso decía la doctora Marilis, no todas las universidades tenemos las mismas condiciones para poder determinar en realidad toda esta capacidad necesaria en presupuesto y todo lo que ello conlleva. En esta diapositiva he hecho una comparación entre la población estudiantil con el presupuesto asignado, considerando el periodo 2010 hasta el 2020. En el 2010, la Universidad Técnica de Cotopaxi tiene una población estudiantil de 4.272 estudiantes y con un presupuesto asignado codificado de 13.726.000. Hablo codificado con asignación de recursos que ingresan por autogestión. Sin embargo, vemos en el transcurso de los 10 años que el incremento de la población estudiantil de la institución se duplica y casi se triplica. Vemos en el año 2020 que sostenemos una población estudiantil de 10.799 estudiantes. Sin embargo, veamos el presupuesto. Nosotros con una población estudiantil de 10.800, englobémoslo así, tenemos una asignación presupuestaria de 20.580.000. Son cifras que quizá sí nos llame la atención porque hemos analizado, ¿no?, la condición de varias universidades que quizá con un número similar de población estudiantil o quizá menor perciben un presupuesto más alto. Y qué bueno por esas universidades. Pero no todas las universidades estamos trabajando en igualdad de condiciones. Entonces, si es que en un momento ya nosotros pensamos en cómo determinar este verdadero proceso de admisión para que un estudiante, para que un bachiller tenga esa posibilidad de formarse con calidad, que una vez que concluya su proceso de formación y se incorpore al mercado laboral, que sea identificado como aquel estudiante que se formó en una universidad de calidad. No sé si es que eso, no sé, para mí incluso significa una utopía, por la diversidad, por que no existe una equidad misma dentro del sistema de educación superior. Eso por una parte. Ahora, también había considerado esta lámina y solamente he tomado en cuenta a la población vulnerable, históricamente excluida, que son los indígenas. En el caso de la provincia de Cotopaxi, estamos bordeando los 657.000 habitantes. De esta población, el 13% es población indígena. Y si es que yo hago una comparación
con la población estudiantil que ingresa a la universidad, que ingresó en el año 2020, son 154 bachilleres aproximadamente, que de nuestra oferta académica estaría bordeando el 8% en el primer semestre de 2020, es un 8%. Pero si yo comparo con el total de habitantes que son indígenas de la provincia de Cotopaxi, es apenas un 0.01%, que es bastante bajo. También es importante considerar cómo, a qué población o de dónde proviene esa población estudiantil. Yo creo que en algún momento conversábamos con algunos colegas y la tendencia es la misma, ¿no? Creo que no sé si Amarilis también nos puede aquí corroborar, pero la tendencia es la misma. En el caso de nuestra universidad, acceden a nuestra institución apenas el 43% de la población estudiantil es de Cotopaxi. Hay un 60% que se divide en las restantes provincias del país. Entonces también aquí sí se debería establecer políticas centrales de gobierno a través de los diferentes órganos rectores de la educación pública, porque precisamente los datos que tenemos nosotros en la institución de los estudios internos que lo hemos desarrollado, la mayor parte de estudiantes que desertan no son de Cotopaxi, son de las diferentes provincias que acceden aquí a la institución, por situaciones económicas, socioafectivas. Esas han sido las principales causas para que los jóvenes deserten. Entonces, nuevamente retomando, si es que nosotros en un momento dado, por eso decía, es que bueno que se esté haciendo esta investigación por parte de la Universidad Politécnica Nacional, pero sí sería la sugerencia, ¿no? Que se analice las diversas realidades que tenemos en las universidades. Ya mostraba en nuestra institución cómo está la asignación de su presupuesto en función de una población estudiantil. ¿Cómo está esta asignación de los estudiantes en función de su procedencia? Quizá deba establecerse una política de admisión como tal, que sin duda sea una política, yo sé que está establecido como acción afirmativa, de que los jóvenes estudiantes se priorizará a aquellos que pertenecen a la provincia en la cual radica. Sin embargo, hay ese 60% que todavía marca la diferencia y que ahí está la deserción y que ahí está el hecho de poder sacrificar los escasos recursos que le asignan a la universidad pública ecuatoriana. También sí quiero referir en el sentido de que si bien a la educación superior se asigna a los jóvenes a través del proceso de admisión por parte de la CENESID, pero sí quisiera también a ustedes, compañeros investigadores que están dentro de este proyecto, nosotros lo hemos visto así. Creo que es un problema estructural el hecho de que no tengamos un sistema de formación consolidado desde sus bases. Hoy desde el bachillerato, el proceso mismo para formar al bachiller en el sistema de educación media. Yo creo que hay que discutir mucho las condiciones del nuevo bachillerato unificado. Antes trabajábamos y teníamos mejores resultados con aquellos jóvenes estudiantes que provenían de las unidades, en ese entonces colegios, pero que ya venían con una especialidad ya muy específico, ¿no? Y que tenían una previa orientación vocacional. También hemos hecho algunos análisis de la resiliencia de los jóvenes estudiantes en cuanto a poder sentirse satisfechos con la carrera que cursan. Entonces, nuevamente, por eso decía, es una realidad de la Universidad Ecuatoriana. La experiencia que comentó nuestra compañera vicerrectora es la misma en la Universidad Técnica de Cotopaxi. Hay jóvenes estudiantes que no se encuentran a gusto en su carrera. Hay jóvenes estudiantes que quizá optaron por esa carrera porque fue la última opción y que al avanzar se encuentran en una realidad que ellos no pensaron. Entonces también hay que definir estos espacios, estos procesos de orientación en los niveles que corresponden.
Ahora, también quiero comentar justamente lo que decía Jack, ¿no? La experiencia en función de haber tomado a este grupo de estudiantes para tratar de motivarles y darles un proceso específico. Acá en la universidad hemos tenido también la asignación de jóvenes con capacidades de aprendizaje diferentes. El caso de un grupo de señoritas estudiantes sordomudas. La institución adoptó ciertas políticas de acompañamiento con intérpretes, pero sin duda, a pesar de los esfuerzos que hacemos como institución, sí se ha limitado ese avance. Hay jóvenes estudiantes que son admitidos y que forman parte de carreras técnicas que definitivamente por su situación de condición de salud, esa situación de vulnerabilidad, no permite ese avance, no permite ese progreso. Sin embargo, la CENESID lo que ha señalado, porque muchas veces hemos hecho el acercamiento, sabemos que la educación es un derecho, nosotros también, por ello, en un momento hemos aperturado los cupos hasta donde que la capacidad nos ha permitido, pero hay estas circunstancias en las que sí, por antes política de cuotas, se asignaba estos porcentajes, pero es muy difícil que bajo las condiciones que tienen ciertos grupos de ellos puedan avanzar. Hoy el pensar en un proceso adecuado de admisión deberíamos analizar, vuelvo a señalar, como una situación estructural que debe irse enfocando desde un proceso de formación a nivel de bachillerato para que por ende estén en mejores condiciones para poder ingresar a la universidad. Por tanto, yo en conclusión diría de que no existe una verdadera equidad en cuanto a esa inclusión social en los procesos de formación de la universidad. Hoy mismo estamos palpando esa dura realidad. Hemos estado acostumbrados a un proceso de formación, quizá mayoritariamente de manera presencial, pero hoy que hicimos esa transición a un proceso de formación virtual, conocemos esas brechas que existen en cuanto a la disponibilidad de recursos tecnológicos. Para que un joven estudiante ingrese a la universidad, quizá lo puede hacer en mejor condición aquellos jóvenes que provienen de los colegios emblemáticos, de los colegios urbanos. Pero ¿qué pasa con los jóvenes estudiantes de los colegios o unidades educativas rurales? Siempre va a existir esa gran diferencia. Y son ellos prácticamente quienes desertan. Entonces, sí se elitiza la educación, se los está valorando a través de un proceso de aplicación de una prueba que se ha dicho que no es obligatoria. Sin embargo, bajo mi criterio, sigue siendo obligatoria porque el joven estudiante que tiene esa aspiración, un sueño de vida, un proyecto de vida, aplica, pero siempre serán favorecidos aquellos jóvenes de estos colegios que tengan estas condiciones y seguirán quedándose marginados. Entonces, el hablar de equidad no únicamente yo le vería enfocado a estos grupos de excluidos, sino también una equidad en toda la población, en este caso de quienes forman este grupo de bachilleres que quieren acceder a la educación por las condiciones socioeconómicas, por sus entornos inmediatos. Entonces, vuelvo a señalar, esperemos de que con los resultados, quizá con nuestros criterios, con este pequeño aporte que nosotros lo hacemos desde la experiencia, desde la academia, también sirva para contribuir en función de nuestras propias realidades. Vuelvo a señalar, lo ideal sería establecer un proceso de admisión global para todos, incluyente, participativo, en el que participemos las universidades, porque también no hemos participado las universidades, en el que tengan los jóvenes el acceso, pero que en un momento exista esa igualdad de condiciones desde más abajo, desde su estructura básica, porque lamentablemente hay jóvenes estudiantes, y yo lo señalo así, que acceden a nivelación, tienen un cupo, pero hay una diferencia muy marcada incluso en aquel joven que no conoce
lo básico de las ciencias exactas. Es así la realidad. Mientras hay jóvenes estudiantes que provienen de colegios que son reconocidos a nivel de un cantón de una provincia y existe esa diferencia. Ahí, ¿qué hacer? Esa es la pregunta de nosotros, ¿qué hacer? Porque a pesar de que hemos cambiado el currículo en el sistema de nivelación, lo hemos enfocado a una carrera específica, seguimos teniendo estos problemas. Y como le decía, son recursos que invierte el Estado y que por supuesto no permite como tal encaminar hacia una formación. Entonces aquí ¿qué sería, no? El que avanza, avanza y el que se quedó, se quedó. Lamentablemente así se le está viendo el proceso de inclusión a las instituciones de educación superior. Sí, perdón, estoy... Sí, ¿me escuchan? Sí. Muchas gracias, mi querida doctora Idalia. Una reflexión muy, muy fuerte y muy profunda, ¿no? Creo que comenzó con el ejemplo de la doctora Borja sobre la mano, ¿sí? Y en realidad es así. Antes de continuar, ¿cómo podemos comparar un ingeniero cuyo presupuesto en la universidad es de $2,000 para ese estudiante al año con otro que tiene un presupuesto de $10,000 al año? ¿No es cierto? Entonces, y queremos que todos salgan en igualdad de condiciones y con los mismos conocimientos. ¿Cómo van a ser los laboratorios de un estudiante que tiene un presupuesto de $2,000 al año comparado con el de un estudiante que tiene $10,000 al año? ¿No es cierto? Y estamos hablando de universidades públicas, ¿sí? Entonces, estos dedos de la mano nos están afectando, ¿no? Nos están afectando en realidad y es complejo el tema. Por otro lado, nosotros le quería comentar un poquito lo que estábamos haciendo. Nosotros tomamos un examen no obligatorio, un examen de matemáticas y de temas de comunicación oral y escrita. Les tomamos al momento en que ingresan a nivelación. Es no obligatorio, simplemente es por el tema de la investigación, ¿no? Les tomamos este examen y comparamos esos resultados de este examen para ver qué tan bien están en matemáticas. Le hicimos lo valoramos sobre 1,000 puntos a este examen para compararlo con los 1,000 puntos del examen ser bachiller que fue hasta el periodo anterior. Y tuvimos unas sorpresas no tan agradables. Por ejemplo, teníamos estudiantes que tenían 1,000 puntos en el ser bachiller, que en nuestro examen sacaban 250 sobre 1,000. Un buen porcentaje de estudiantes de 1,000 puntos tenían notas bajas, bajísimas en nuestro examen. Creo que hubo uno que un estudiante de 10 que eran de 1,000 puntos que vinieron a la poli, de esos 10 estudiantes, uno sacó como 900 en nuestro examen. O sea que sí había una relación entre esa nota ser bachiller y el examen que nosotros les tomamos, ¿no es cierto? Por otro lado, en este grupo de 45 estudiantes, el primer día de clases, se supone que eran estudiantes de acción afirmativa. Y se han de acordar los compañeros de lo que les voy a comentar. El primer día de clases vino un estudiante de ellos a preguntarme cómo podía acceder al parqueadero de la universidad. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, yo me quedé sorprendido. Si se supone que son estudiantes de acción afirmativa. Y me pregunta cómo pude entrar al parqueadero si le podíamos dar un ticket. Y no lo di, pero me quedé sorprendido. Lo que pasa es que también los estudiantes ya sabían cómo llenar esos exámenes, esas encuestas que les hacen para saber si yo soy mestizo, yo soy pobre, ya saben cómo llenar. Y con eso salían favorecidos para estos cupos. ¿Qué quiere decir? Que estos estudiantes no todos eran de acción afirmativa. ¿No es cierto? Y en una reflexión de lo que decía la doctora Pacheco, es muy probable que estudiantes que sí son, se quedaron fuera, ¿sí? Y como usted también decía, mi doctora Pacheco, estudiantes que probablemente no tienen los conocimientos básicos, tuvieron el cupo para ir a su universidad, y tal vez un estudiante que sí tenía los conocimientos no obtuvo el cupo y se quedó fuera. Entonces, eso es un tema bastante complejo. Hay por hilar muchísimo, pero creo que deberíamos hacerlo. Debemos hacerlo y es nuestra obligación, tal vez,
con el país, seguir en esto, ¿no? Seguir avanzando, seguir trabajando y buscando una solución, porque a veces si esperamos de que el gobierno nos dé las soluciones, no lo vamos a obtener. Y creo que nosotros como universidades podemos hacerlo si es que trabajamos juntos. Listo. La siguiente inquietud la vamos a hacer para las dos colegas y para luego finalizar con un tema general. Mi doctora Amarilis, basada en su experiencia, ¿cuál es el ámbito de pertinencia de este nuevo examen de admisión de educación? ¿Evalúa conocimientos o evalúa habilidades? ¿Qué opina usted? Está apagado el micrófono. Antes de responder tu pregunta, ya eh, tomé muy en cuenta cada una de las palabras de mi colega Idalia. Y a lo que ella intervenía veo muy identificada en mi universidad, la Universidad Técnica de Machala. Tenemos muchísimos puntos en común y creo que otras universidades también que son parte de la red de universidades públicas, pues nos vamos a identificar con los mismos problemas. Entonces, yo quisiera aprovechar unos segundos, unos minutos para unirme a esa reflexión. Desde el 2012 para acá, con el modelo o el proceso de admisión dado por la CENESID como consecuencia de la vigencia de la Ley Orgánica de Educación Superior y basado en el principio de universalidad, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Tienen acceso a la educación universitaria, a las universidades, los estudiantes que hacen uso de lo que se considera un derecho, correcto, pero nos están trasladando un verdadero problema a las universidades, porque sencillamente hagamos el análisis. ¿Qué nos piden a nosotros o qué nos ha pedido todo este tiempo la CENESID? Cupos, números. Nos ha pedido a todas las universidades, números nos piden. Y a cambio de esos números, ¿qué nos entregan a nosotros? Un listado de estudiantes que nosotros desconocemos porque no hemos podido llevar los filtros y asumir la responsabilidad como universidad. Y ahí vienen las exigencias para las universidades. Y recordemos en el histórico, porque yo lo he vivido en 2012 para acá, porque coincide que el 2012 que inicia este proceso de admisión, inicié mi gestión en el vicerrectorado. Hay que incrementar los cupos. Esta universidad tiene una característica, que es la única universidad pública de la provincia del Oro. Por lo tanto, la demanda es elevada, la exigencia es mayor. Y el Estado y el gobierno de turno tiene a su vez que trasladar esa responsabilidad a la universidad. Reuniones tras reuniones, hay que incrementar el cupo, hay que incrementar el cupo, hay que incrementar el cupo, porque eso lo exige el entorno social en el que estamos. Pero entonces sobre esa perspectiva o sobre esa realidad se trasladan los problemas a las universidades. Porque no se trata de poner un número más en la lista, se trata de asumir responsabilidades de formación. ¿Y cuál es el insumo que ha estado ingresando a la Universidad Técnica de Machala? Con problemas similares como los que dijo mi colega Idalia. Similares. Estudiantes, yo he tenido casos en mi universidad, estudiantes que iniciaron, por así decirlo, por la carrera de agronomía y que al término del curso de nivelación piden un espacio para la carrera de medicina. O sea, ¿cómo podemos hablar que haya un desfase tal en las pruebas que se aplican que no se pueda identificar la verdadera actitud del estudiante para una determinada carrera? ¿Cómo puede ser que se admitan al sistema de la educación superior para carreras tan comprometidas y tan delicadas como es el cuidado de la vida del ser humano? Personas que no tienen el suficiente nivel de conocimientos o que están definitivamente desubicados en lo que tiene que ver con la parte fundamental de una carrera como medicina y enfermería. Y lo que viene después, creo que lo vimos todas las universidades, vienen las presiones, vienen las realidades internas que se presentan. Pero como estamos hablando de un tema inclusivo, también juega un papel muy importante la participación del padre de familia, del entorno social.
Vienen a mi mente en este momento casos en los que yo he tenido, con los que he tenido que tratar en la Universidad Técnica de Machala. Que si el abuelo fue abogado, el padre fue abogado y el hijo tiene que ser abogado. Realidades que son parte del estereotipo de la sociedad actual, que estamos en el siglo en el que estamos y que todavía estamos viviendo las tradiciones del pasado. Que si el abuelo y el padre fueron médicos, aunque no tenga actitudes, aunque al hijo le guste la cocina, tiene que convertirlo en médico. Esa es la realidad. Y cuando hablamos nosotros de lo que debemos hacer nosotros, por efecto, como universidad, de dar el tratamiento adecuado a estos casos, cuando hablamos del ingreso por los cupos y de los procesos de acción afirmativa, con los dos enfoques que están ahí. Por un lado, el problema socioeconómico. Y lo que dices ya tiene razón. Personas que han entrado aprovechando esas circunstancias, no sabemos por qué, no tenemos la respuesta nosotros, pero que han entrado por esa modalidad del sistema de acción afirmativa. Y resulta que no eran tales las personas. Pero viene el otro problema. Si no es el problema socioeconómico, tenemos el problema de las personas con capacidades especiales. Personas que en realidad tienen el derecho de formarse, tienen el derecho de llegar a una educación superior. Nadie quiere que un hijo, se quede estancado como se quedaba estancado en el pasado. Pero hay que entender la realidad que a veces nuestras limitaciones propias que Dios nos las dio y que son parte de lo nuestro, de nuestra vida, no nos pueden llevar a alcanzar objetivos que van a más allá de lo que somos nosotros. Como una experiencia, nosotros en el problema que tiene que ver en este caso con los problemas socioeconómicos, no hemos podido hacer mucho, nada. ¿Por qué razón? Porque en un sistema, en un proceso de nivelación, las universidades, al menos la universidad pública, está impedida porque no son alumnos oficiales de la universidad, incluir en egreso. Pero sí hemos hecho los intentos y hemos trabajado con las personas que tienen capacidades especiales. Pero también hemos invitado a que sea un compromiso. Hasta hemos construido, nosotros hemos capacitado a nuestros docentes, hemos llegado a propuestas de involucrar al padre de familia firmando un documento de compromiso para ese acompañamiento que nos exige la LOES a nosotros. ¿Quiénes deben participar? El profesor de la clase, que se convierte en el tutor por mandato de la ley. ¿A quién lo tenemos? Al propio involucrado, el centro del problema, que es el estudiante, y necesitamos el apoyo, en este caso, del entorno familiar. Podemos decir que no todos los resultados han sido favorables. ¿Y saben por qué? Porque en algunos casos el exceso de paternalismo perjudica al estudiante. Ese exceso de paternalismo, de hacerlo sentir excesivamente débil y de hacerle creer al joven que siempre te tienen que estar ayudando. Eso hace daño en el proceso de formación. Y eso tiene que cambiar. Porque si queremos ayudar a un familiar a que salga adelante, primero aceptémoslo con las limitaciones que tiene y busquemos y ayudémosle que él se ubique en lo que será su proyecto de vida. Pero ¿qué es lo que ocurre? Se construyen los proyectos de vida desde la mirada del padre, de la madre, de la mirada externa y no de lo que necesita el joven. Entonces, ¿cómo podemos nosotros salvar esta realidad? Asumiendo compromisos. Pero está preparada la sociedad ecuatoriana, nuestro nivel de cultura nos permite. Ahora, sobre esa base, ¿qué es lo que pasa cuando el estudiante, me voy a referir para poder llegar a contestar la pregunta, lo que dijo Idalia? Los estudiantes, sentimos que tienen ellos una mayor participación para el acceso, incluso a la educación pública. No voy a referirme a la particular del país. Pero todos conocemos que un gran número de esos estudiantes que han logrado pasar las pruebas
pasaron por los cursos. Esos cursos que no son gratuitos. Esos cursos que son la respuesta de las empresas que en el marco de la ley se construyen, ¿no es cierto? Pero veamos qué hay detrás de todo esto. A veces los colegios cuidan su imagen para no perder su estatus y motivan a sus estudiantes que se inscriban en esos cursos. Por eso es que son los altos índices de los que ingresan, se promociona y se dice las realidades. ¿Y qué pasa entonces cuando queremos hablar de equidad nosotros? Con ese joven del sector rural, con ese joven de verdaderos estratos bajos, con ese joven que viene de colegios con todas las limitaciones que tiene, que su padre no tuvo para pagarle un curso preparatorio para la universidad. Llamamos a eso equidad, eso no es equidad, eso es injusticia social. Ahora, si nos vamos nosotros a lo que sucede en el nivel de bachillerato, no sé, estamos como desempatados un poco nosotros. ¿Y por qué lo estamos? Porque hay un puente en el que no pueden transitar, lamentablemente, todos los que terminan el bachillerato. Si lo hablamos nosotros, transitar sin ayuda sobre la realidad de lo que debe ser el sistema educativo en el Ecuador. ¿Qué tenemos ahí? Que el perfil de salida puede estar escrito de una manera a nivel de bachillerato y el perfil de ingreso a la universidad también puede estar escrito, pero no hay concordancia. ¿En dónde quedan los vacíos entonces? Vacíos que desde las mismas instituciones educativas se promociona que los estudiantes accedan a los cursos para completar aquello que no se completó en el bachillerato. Por ese proceso de completación, ¿a qué lleva? A que estamos tomando a todos por igual en estas pruebas, ¿no es cierto? Estamos tomando en los procesos de capacitación a todos. Bueno, será cierto, no será cierto, pero se difunden las respuestas y todo. No hay equidad. No hay la equidad social que buscamos. Lo que yo llamo, hay injusticia social en esto. Pero nos dan el problema a las universidades. No todas las universidades podemos caminar de la misma manera. Lo ha dicho Idalia, los recursos de las universidades son diferentes. Se nos exige que aumentemos los cupos nosotros, pero se dice, hazlo a tu suerte. ¿Y nosotros cómo lo podemos hacer? Es la gran realidad de la universidad ecuatoriana y de los procesos de admisión. Y si nos vamos más allá, si las pruebas realmente están diseñadas para evaluar el nivel de actitud que debe tener estudiante para una carrera, desde mi punto de vista, la generalidad no conlleva eso. La generalidad no conlleva. Yo creo que deberían abrirse esos espacios. Felicito la propuesta que ustedes van a hacer. Felicito el hecho de que ustedes, como investigadores, a través del estudio, recojan las inquietudes de lo que pasa en las universidades ecuatorianas. Y les permita a ustedes plantear modelos, pero modelos consistentes. Yo a veces digo, nos confundimos y nos olvidamos en determinados momentos que vivimos en el Ecuador. Yo siempre lo digo. Hablamos de modelos que pueden funcionar allá, muy lejos del Ecuador. Pero la realidad del Ecuador es diferente, pues. ¿Dónde están los problemas del Ecuador? Los problemas del Ecuador terminan en la universidad, en el ámbito educativo. Pero ¿dónde empiezan? ¿Dónde empiezan esos problemas entonces? Entonces, esas respuestas siempre han estado sobre el tapete. Esas preguntas, pero nunca han tenido respuestas. ¿Cuándo las tendremos? Me tomo la palabra de Idalia cuando dijo, es una utopía. Vivimos una educación superior con bastantes rasgos de utopía. Nuestra realidad es esa. Mi estimado Yad y compañeros de este panel. Muchas gracias, muchas gracias.
doctora Amarilis. Profundas, profundas reflexiones. Mi doctora Idalia, coméntenos usted, ¿qué opina de este examen que están tomando ahorita los estudiantes, los bachilleres para ingresar a la universidad? Gracias, Jack. Muy sentida de igual forma la reflexión por la doctora Amarilis. Pero es la dura realidad, es la realidad que vivimos todos los días. Todos los periodos académicos se activa como tal este requerimiento de que podamos las universidades incrementar los cupos. Hay una presión para ello. Nosotros hemos dado respuesta, pero no nos han dado respuesta a nosotros los organismos, el Ministerio de Finanzas. Hoy conocemos todo lo que acabó de suceder hace una semana anterior con el pronunciamiento de la Corte Constitucional, con el fallo a favor del Ministerio de Finanzas en la reducción de aproximadamente 98 millones de dólares para la Universidad Pública Ecuatoriana. Y qué lamentable es esta situación, porque nosotros como universidad queremos garantizar un proceso de calidad de formación, pero estas son las limitaciones. Esto es lo que no nos va a permitir. Hacemos todos los esfuerzos necesarios, optimizamos recursos, hacemos una gestión muy eficiente de los recursos. Sin embargo, no tenemos respuesta. Y en el momento en que se transparente esa asignación, en el momento en que exista un presupuesto de equidad justo, podríamos hablar de enfoques realmente encaminados hacia la calidad de la educación. Mentalizaba en cuanto a las reflexiones de la doctora Amarilis. Se ha dado acá, en el caso de nuestra provincia, de nuestro cantón, instituciones educativas que es un absurdo el pensar que puedan firmar convenios con estos centros de capacitación para que pueda fortalecer en la destreza de solución de las pruebas que aplica la CENESID para el proceso de admisión. ¿Cómo el pensar que una institución educativa de prestigio, entre comillas, sus 3 meses finales del proceso educativo académico direccione para este entrenamiento a los jóvenes estudiantes? Eso es lo que está pasando. Eso es lo que hemos, como autoridades, es lo que hemos dado a conocer, lo que criticamos propositivamente para que pueda hacerse un seguimiento. Prácticamente se está dejando entredicho el quehacer del proceso de formación de las instituciones de educación media. Consideramos que ahí tiene que realizarse todo este abordaje del conocimiento en todas las ciencias que le compete y que haya esa articulación entre esa transición del joven bachiller e inicie con su proceso de formación universitaria. Tomado este elemento, porque precisamente decía, ¿qué pensamos sobre esta aplicación de las pruebas, sobre ese proceso de admisión? Con lo que he mencionado y con la experiencia, con el conocimiento, es un proceso de transición de corto plazo. Es un proceso de entrenamiento de corto plazo que con los resultados determina un proceso de largo plazo. Quizás jóvenes estudiantes se entrenan en esa solución, pero no es el verdadero fortalecimiento de los conocimientos. Yo sí, en este punto soy muy crítica. No estamos de acuerdo en que exista ese proceso de aplicación de las pruebas de admisión. Se ha filtrado. Conocemos de que algunos de estos centros de capacitación disponen ya horas previas de los cuestionarios y que son entregados a través de una negociación a los jóvenes estudiantes. Conocemos, no es que no conocemos, conocemos y eso hemos cuestionado de manera muy dura como autoridades, pero no se hace eco a lo que se ha mencionado. Entonces, yo, bajo mi criterio, considero de que no mide un conocimiento como tal, sino
el proceso de un entrenamiento para un momento dado. Porque cuando el joven estudiante ingresa como tal a su proceso de formación en la universidad, carece de conocimientos básicos. Lamentablemente, esa es la realidad. Esa es la realidad con la que tenemos que transitar, porque también dentro del proceso de nivelación de la institución invertimos recursos. Ya no tenemos la asignación presupuestaria de la CENACYT para los procesos de nivelación. Por ello, como Universidad Técnica de Cotopaxi, mantenemos nivelación para los jóvenes estudiantes que van a formar parte de las carreras técnicas, de las ciencias duras. Y con aquellos jóvenes que pasan a formar parte de las ciencias humanas, de las ciencias administrativas, hemos ofertado directamente a primer ciclo de carrera, por no tener los recursos necesarios para mantener un sistema sólido de nivelación. Así venimos trabajando, así hemos tomado esas decisiones duras también, pero en el camino aportamos con procesos de acompañamiento, tutorías académicas, seguimiento permanente, de tal modo que el estudiante avance y transite. Pero sí tenemos un porcentaje de deserción, estamos bordeando ya, superando el 32-35% de deserción estudiantil en la Universidad Técnica de Cotopaxi. Y esta deserción se da en los 3 primeros ciclos de carrera, de aquellos jóvenes que lamentablemente no tienen estas condiciones para poder avanzar, aun cuando las universidades hemos asumido esa responsabilidad con acompañamiento, con tutorías, con la entrega de becas y ayudas económicas, pero aún así se queda este margen de jóvenes que lamentablemente truncan su aspiración, su sueño de vida. Entonces, el reto que ustedes se han puesto es muy, muy trascendente. Espero que cuando ustedes tengan los resultados de su investigación nos puedan compartir para poder también nosotros aplicarlo, ¿no? Pero que también se analiza desde este punto de vista, desde las diferentes realidades y como un problema estructural del sistema educativo. Es un problema estructural, no visto únicamente como la responsabilidad que asumimos desde que el joven estudiante forma parte de la universidad, sino desde atrás. ¿Qué está sucediendo con su proceso de formación media? Yo creo que desde ahí debemos vincular y quizá hacer algunas recomendaciones, que lo hemos hecho, pero algún momento conversamos con el ingeniero Palma, que era el responsable del acceso a la educación superior, de todo este proceso. Él mencionaba que precisamente querían hacer esta articulación, que estaban analizando toda esa estructura curricular del bachillerato unificado. Esa era la pretensión que ellos tenían. No sé qué sucedió, el ingeniero ya fue removido de su responsabilidad, pero sin embargo conocían que esta era una de las causas del que quizá por qué se ha incrementado toda esta problemática a nivel del sistema de educación superior. Muchas gracias, doctora Idalia. Sí, pues sí, es un tema bastante complejo, bastante complejo. Bueno, ya para ir finalizando, la última pregunta, y creo que es la pregunta de fondo, mi doctora Amarilis, desde su experiencia, ¿qué cambios usted propondría al modelo de admisión actual a la educación superior? Está apagado el micrófono. Correcto, me silencio demasiado, muy disciplinado. Está bien. Hablar de cambios no lo tomaría yo solo en el proceso de la admisión en el puente final. Desde mi experiencia, porque he trabajado en el nivel medio, 28 años trabajé en el nivel de bachillerato, en el nivel secundario. Entonces, y he tenido mucha experiencia también en el ámbito de la educación técnica. Entonces, por eso me atrevería yo a decir de que lo primero que debemos pensar, conforme lo ha señalado Idalia, y creo que es el sentir de
los que estamos aquí presentes y aquellos que en algún momento puedan ver este video también, no debemos nosotros marcar un aislamiento y un divorcio. El bachillerato unificado fue diseñado con la finalidad de alcanzar estándares internacionales, con la finalidad de mirarnos desde aquí, igual allá al otro extremo del mundo. Queremos ser iguales en el punto de llegada, pero no somos iguales en el punto de partida. Por lo tanto, creo que hay que mirar a fortalecer en el nivel de bachillerato la parte vocacional, que me parece ser que posiblemente esté descuidada. Ahí es donde nosotros debemos de motivar, inducir, orientar al joven. Porque ya cuando lo tenemos en admisión, se podría tornar en un desperdicio de un cupo cuando el estudiante no estuvo totalmente motivado, su vocación no está identificada. Y esto conlleva un desperdicio de recursos para el Estado, un fracaso estudiantil porque el estudiante llega desorientado a ese proceso solamente para cumplir con un mandato y que al fin no va a terminar su carrera porque cuando tengamos que evaluar todo este proceso más adelante, nos daremos cuenta que el número de entrantes no es el mismo número de salientes. Es decir, la propuesta no alcanzó su objetivo. Entonces, mi primera sugerencia sería fortalecer esa inducción y esa motivación en los bachilleratos, pero sustentado este fortalecimiento con un mayor acercamiento real y objetivo con las universidades. O sea, saber qué es lo que necesita la universidad por un lado y las universidades llegar a los colegios, La oferta. cómo queremos que lleguen, ¿sí? Una doble vía. Y no hay que abrazar la idea equivocada de eso de lo emblemático o que de acuerdo al número de estudiantes que de mi colegio logran ingresar a la universidad es un número real. No, señores, porque está de por medio lo que hemos coincidido Idalia y yo y coincidirán muchos más. Esa preparación obligatoria que lleva el estudiante. ¿Y qué se hizo entonces que no se alcanzó eso a nivel de bachillerato? Entonces, ese acercamiento es un vínculo fundamental y esa motivación. Ahora, vamos a las pruebas. No sé si estaré yo equivocada, pero yo pienso que es un error estandarizar a todos sobre la base de habilidades. ¿Y dónde queda el conocimiento previo del estudiante? Es decir, ¿cómo podemos nosotros identificar qué realmente es lo que quiere el estudiante con su proyecto de vida? Los vacíos y los problemas grandes que tenemos nosotros como universidad, de los que ha mencionado Idalia, los vive en mi universidad. Estudiantes que llegan muy limitados en los aspectos fundamentales de las ciencias exactas y quieren seguir las ingenierías. Y nosotros, ¿en qué momento asumimos en qué instante de la formación de un estudiante que ya lo tenemos involucrado en la universidad, tenemos que suplir todos esos vacíos que tiene el estudiante? No podemos nosotros superar todos esos problemas por más esfuerzo que hagamos. En algún momento, creo que fue en el 2017, por febrero, la CNESID nos dio o mejor dicho, salió una resolución a través de la cual podíamos las universidades diseñar nuestros procesos propios de admisión. Nosotros nos quedamos en el intento, ¿saben por qué? Porque por todos he sabido que luego ya no tuvimos el aporte de la CNESID. Cuando quisimos implantar, porque desde el 2012 hasta el 2018, nosotros operamos con los recursos que nos daban las asignaciones, nos decían para esto, para esto, para esto, para esto. Y nosotros obedientemente en esto y el otro las universidades. Nos controlaban absolutamente todo y los recursos estaban para contratación de docentes. Exclusivamente para la contratación de los docentes de liberación y otro recurso pequeño por ahí para las actividades complementarias. Pero el problema va mucho más allá de eso.
El problema va mucho más allá en el desenvolvimiento de la vida universitaria. Por lo tanto, si la universidad no se involucra en el proceso sobre la base de su autonomía universitaria, esto seguirá teniendo los mismos problemas. Se habla de la autonomía universitaria, pero yo digo, ¿cuál es la autonomía en la que disponemos nosotros? Tú me pides que te dé números y a cambio me das nombres. El resto es tu problema. Eso no es autonomía, señores. Eso es cumplir con un mandato ciegamente, que es lo que estamos viviendo. Entonces, debería de reconsiderarse también eso. Si bien es cierto, este modelo, hasta antes de la promulgación de la nueva ley de educación superior en el 2010, trajo experiencias negativas, desagradables, en un gran porcentaje de la universidad ecuatoriana por el abuso y los procesos de corrupción que se dieron, que yo siempre lo digo, se pasó de la libertad al libertinaje. Así es, al libertinaje, y sencillamente las cosas se dieron como estaban. Pero ahora no es fácil cambiar modelos y estereotipos. No es fácil cambiar de la noche a la mañana. Pero hay que hacerlo. Hay que intentarlo. Yo siempre tengo una frase que la escuché o la leí en alguna parte. A veces una golondrina no hace verano. Pero si muchas golondrinas se suman, podríamos generar ese hermoso verano que todos estamos necesitando. ¿Qué necesitamos? Compromiso. Sentir la vida universitaria como ese verdadero proceso transformador. Entender que la docencia es la verdadera arma de la libertad, pero una libertad con conciencia, una libertad como debe de ser. Hay que frenar los adoctrinamientos también, pues. Eso hace daño, eso hace muchísimo daño. Entonces, ¿cómo podemos nosotros cambiar? Por lo menos dando el primer paso. Y como lo dijo Idalia, aspiramos que ustedes tengan éxito en este proyecto. Muy motivador, muy interesante. Que compartan las experiencias y que luego de los resultados que ustedes obtengan sean escuchados, llevados a la práctica, socializados. Que la participación sea abierta, en donde se escuche la voz de los que verdaderamente estamos involucrados y los que tenemos que cargar la cruz. La cruz cada día se hace más pesada, mis estimados compañeros. Es la gran verdad. Es la gran verdad. Es lo que yo puedo dar como un pequeñísimo aporte para el proyecto de ustedes. Esperemos haber sido útil en algo. Muchas gracias, mi doctora Amarilis. Mi doctora Idalia, ¿cuál sería su propuesta para mejorar este modelo educativo? Modelo de admisión a la educación superior. Gracias, Jai. Comparto con la doctora Amarilis su reflexión, su planteamiento en el poder determinar que se pueda hacer ese andamiaje, esa unión de ese puente entre el sistema de educación del país. Si es que vamos a seguir divorciados del sistema de formación a nivel medio, vamos a seguir teniendo estas complicaciones, van a seguir persistiendo. Debe haber entre el mismo Ministerio de Educación, la CNESI, del Consejo de Educación Superior, analizarlo de una manera global, de una manera estructural. Esa debería como tal ser el punto de partida. Aunado a ello ya, el hecho de poder analizar la realidad como tal del contexto social. Se aplica un sistema como tal, unificado, estandarizado, sin entender esta diferencia entre la realidad y los contextos sociales.
Ya hemos hablado en este espacio mucho de ello, pero ese es el punto de partida. Hoy las universidades queremos ser más participativas, propositivamente, desde luego. Eso sí quiero yo aquí recalcar. Es nuestra actitud de poder aportar propositivamente en esta construcción global, quizá, de este modelo y varios modelos que se definen desde la política como tal de las instituciones rectoras de la educación pública, desde el CES, desde la CENESID, ser participativos permanentes, porque sí ha sucedido que se determinan normativas, lineamientos, proyectos y que las universidades hemos tenido que acoger y hemos cumplido, porque nos corresponde hacerlo. Pero sí también ponemos en consideración nuestra posibilidad de poder participar activamente en todas estas iniciativas para fortalecer el proceso de formación de la población estudiantil de nuestro país. No sé si es que podría implementarse dentro de estas pruebas de admisión como una primera fase, ¿no? Si es que quizá por ahí no se logra quizá armonizar o articular el sistema de formación media, quizá también aplicar una prueba en la cual se pueda conocer la orientación vocacional del joven estudiante, como una fase previa ya a la aplicación o complementaria, llamémosle así, para ya determinar y evaluar, entre comillas, los conocimientos. Yo creo que eso sería muy importante. Entender como tal la resiliencia del joven que transita en una carrera. Qué tan satisfecho o qué tan pertinente él se encuentra en una carrera específica. Porque solamente en estas pruebas se evalúa, nos dicen habilidades y conocimientos, pero no sé si en ese abordaje de la habilidad se está enfocando a la orientación que tiene el estudiante para formar parte de una carrera. Yo creo que nos podría ayudar a buscar en algún momento esa etapa o ese complemento, de tal modo que el estudiante se acerque a poder decir, esta carrera es la que me gusta, esta carrera es la que bajo mis aptitudes, mis destrezas, me encamina a formar parte. Eso yo creo que es muy necesario que podríamos considerar dentro del proceso mismo de admisión. Pero vuelvo a señalar, más que ello es la estructura del sistema. Es la estructura del proceso y el entendimiento y el diagnóstico de la verdadera situación del contexto social. Yo sé que algunas universidades realizan procesos de admisión, el caso de la Universidad Politécnica de Litoral, estuvo también participando la Escuela Politécnica del Ejército aquí en la extensión de la Tacunga. Los resultados no fueron muy alentadores, tuvieron los jóvenes igual que rendir una segunda, una tercera evaluación, porque quienes aprobaban era un número bastante limitado. Entiendo que también la Universidad de Cuenca, que hubo algunas circunstancias un poco complejas. Quizá el hecho de pensar en lo que hemos manifestado, ¿no? Que la educación es un derecho fundamental. Creo que es aperturar este espacio y que entre un verdadero proceso como tal de fortalecimiento, pero con una base sólida desde su proceso de formación media. Caso contrario, vamos a seguir caminando bajo este sueño de alcanzar un nivel equitativo, justo en su proceso de admisión, cuando las condiciones del contexto son, ya lo decía Marilés, no habla de equidad, sino es una injusticia social. Y lamentablemente eso lo vivimos y lo vemos a diario. Entonces, el entender ese derecho fundamental, pero a través de una verdadera equidad que no existe en el país. Y no únicamente en el ámbito educativo, ¿no? Sino es una inequidad social
a nivel de todo el sistema que atraviesan lamentablemente nuestro país. Por ello, nuevamente reconocer el hecho de que ustedes estén participando en este proyecto. Es nuestra aspiración el poder en un momento disponer de este modelo de acceso libre a la educación, pero que todos tengamos igualdad de condiciones. Ojalá en un momento dado nuestro país llegue a ello. Pero bajo las circunstancias actuales, yo lo decía, es complejo y la situación es muy compleja. La Universidad Ecuatoriana estamos atravesando por una difícil situación. Y bueno, de otro lado, no hemos abordado también qué ha sucedido con la universidad particular, ¿no? ¿Qué ha sucedido con las universidades privadas? Se ha elitizado por esa parte la educación, han incrementado sus cupos, han crecido. Y yo sí me atrevo también aquí a decir que también muchas han aprovechado del escenario de la Universidad Pública Ecuatoriana para poder crecer e incluso para poder educar, no con ese sentido que nos caracteriza a nosotros como universidad pública, sino ya en el sentido de un rédito, de un lucro y no viéndole como una responsabilidad social. Yo creo que ahí hay otro tema también de discusión que queda abierto para conocer estas brechas, estas disparidades entre la universidad pública y la universidad particular.